usted cree, usted lo vive. Amén. Vamos a Lucas 5. Cuando lo tenga me confirme con un amén y se pone de pie. Cuando ya estén de pies, yo voy a saber que ya lo tienen. Estamos en Lucas 5. Vamos a leer del 1 al 11. Y la palabra de Dios la queremos leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban a la orilla, en la otra barca, para que viniese a ayudarles. Y vinieron y se llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescadores de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. Estamos orando. Señor Todopoderoso, gracias te damos por este día que tú nos tienes aquí, mi Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Padre, me presento ante tu presencia como un siervo, Señor. Un siervo, Señor, que necesita más de ti. Padre, pasa carbón encendido sobre mis labios, Señor. Sé tú hablando a través de mí, Señor. Reconozco que sin ti nada soy, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús que seas tú tomando control sobre este lugar, sobre estos corazones, mi Dios. Abro corazones, mentes, Señor, para que reciban palabra tuya, mi Dios. Y toda artimaña del enemigo la echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre. Que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo corazones, transformando almas, Señor, que no salgamos de este lugar como entramos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Por siempre se llama esa oración, por si usted la quiere terminar de escuchar. El tema de este mensaje se llama boga mar adentro. Boga mar adentro. Y antes de llegar, dice el número 1: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En esa época, esa gente se mantenían de los peces, de pescar. Y antes de que Jesús llegara, ya había gente en ese lugar, porque sabían que en la mañana, en el amanecer, ya iban a regresar los pescadores para ellos poder comprar pescados. No sé si usted se recuerda, en el pueblo así era de la misma manera. Cuando iban a pescar, uno tenía que estar temprano ahí para poder comprar los buenos pescados que hay. Entonces muchas de estas personas vivían de la pesca. Ellos vivían de esa pesca que iban
que iban a traer los pescadores. Pero cuando Jesús llegó, había tanta gente en ese lugar que todos ellos se fueron a donde Jesús estaba, porque ya habían escuchado de Jesús, ya habían escuchado quién era Jesús. Y esos fueron los espectadores. Mire, la gente siempre llegaba a ese lugar, pero no todos ellos fueron escogidos. Dice, los espectadores fueron a donde Jesús para ser espectadores. Y los trabajadores, Jesús los vio. Dice el número 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Me llama mucho la atención esto aquí, hermano. Mírenme, que habían tantas gentes que buscaron, se fueron a donde estaba Jesús. Cuando vieron a Jesús venir, todos ellos se fueron hacia donde Jesús. Pero mire qué cosa, que Jesús, en medio de toda esa gente, Él vio a los pescadores que habían descendido de la barca. No sé si me están captando. Habían tantos espectadores, pero Jesús vio a los que estaban lavando sus redes. Mire, cuando tú te ocupas en el ministerio de Dios, Dios te ve. Aunque haya muchos, Dios te va a ver. Cuando tú te ocupas de hacer la voluntad de Dios, Dios te va a ver. Y Él, depende de tu capacidad, es que Dios te busca. Entonces esta gente estaban todo ahí alrededor de Jesús, y me llamaba mucho la atención cómo era que habían tanta gente, y en medio de esa gente Jesús miró a esos pescadores. En medio de tanta gente Jesús miró a esos pescadores. Y me preguntaba que por qué fue. ¿Qué fue lo que causó que esta gente le interesaran a Jesús? ¿Qué fue lo que causó que Jesús quería ver a estas personas? Y era porque primeramente ellos estaban cansados. Habían pescado toda la noche y estaban cansados. Pero seguían trabajando, lavando sus redes. Estaban desanimados. Solo imagínese usted que usted va a pescar toda la noche y en toda esa trayectoria usted no pudo agarrar ningún pescado. Ahora ya amaneció y usted se tiene que ir para casa. Esta gente estaban desanimados porque no hubo nada de pesca, pero siguieron limpiando sus redes. Y me imagino que en su mente está diciendo: ¿qué voy a llevar ahora a casa? ¿Cómo yo voy a llevar las cosas? ¿Qué voy a llevar a mi familia? ¿Cómo le voy a dar de comer a mi familia? Pero esa gente siguieron lavando sus redes. Y por eso fue que Jesús los vio. Porque ellos no estaban como los espectadores esperando ver qué es lo que va a pasar, sino que ellos estaban trabajando. Ellos estaban haciendo algo. Y cuando tú sirves, cuando Dios te ve sirviendo, Él te ve. Porque Dios quiere trabajar con los que sirven, no con los que están expectando o espectadores. Y mire qué cosa, que nosotros, cuando nos sucede algo pequeñito, o nos sucede, de repente sucede algo en tu vida, o alguien te dio una mala mirada o te trataron mal, ya queremos tirar la toalla. Estos hombres no colectaron nada, pero sin embargo no tiraron la toalla. Estos hombres se encontraron en dificultades, pero sin embargo siguieron trabajando. A veces te vas a encontrar en problemas, te vas a encontrar en circunstancias donde tú ya no vas a querer seguir adelante, donde van a haber cosas que te van a detener y vas a querer tirar la toalla. Pero hoy te quiero decir que ese problema sirve para que tú avances un poco más. Que Dios deja, mire, todo lo que Dios deja que suceda en tu vida es con propósito. A veces lo malo no vas a entender por qué eso malo sucedió, pero es porque es el propósito de Dios en tu vida para que eso sucediera. Dice el 3: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que se apartase de la tierra un poco más, y sentándose enseñaba desde la barca. Como tema era: ponga mar adentro. Entre más te metes, más te profundizas. Entre más te metes, más te profundizas. Entonces me veo
veo la imagen de que la barca está en la orilla fuera del mar. Jesús le dice a esta gente fuera de ese río, Jesús le dice a Pedro, muévela y métela un poquito. Y una vez que ya esté adentro, entonces de ahí Jesús comienza a predicar, comienza a enseñarle a la gente, una vez que la barca ya está. Pero habían tantas gentes que le seguían a Jesús, que había tanta gente que estaban siguiéndole a Jesús, que eran los que estaban los espectadores de Jesús, básicamente. Pero Jesús eligió a Pedro para que él subiera a esa barca. Pero habían tantos espectadores a la orilla. Y mientras la barca ya estaba lista, entonces ya estaba ahí lista la barca para que Jesús comenzara a enseñar con ellos. Y yo aprendía de esto y el Señor me decía de que el proceso de Dios en nuestras vidas es poco a poco. Recuérdese que hablábamos que entre más te metes, más te profundizas. Y el proceso de Dios es poco a poco. Sobre el primero la barca estaba en tierra, ahora la barca ya está en agua. Y dice el 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y échate, boga mar adentro y echa vuestras redes. Boga mar adentro y echa vuestras redes. Dios le pidió que bogaran mar adentro, y mientras ellos bogaban mar adentro, había espectadores, como habíamos hablado. Y mire que no se extrañe cuando los espectadores comiencen a hablar de usted, porque recuerde que los espectadores están ahí para ver todo lo que usted va a hacer, para ver si le va a dar un like o comentar en cómo usted está haciendo las cosas. Pero Dios hoy te quiere decir que bogues mar adentro. Amén. Que bogues mar adentro. Y a veces hablábamos con el pastor, a veces nos conformábamos con solo leer la historia, cuando Dios te quiere hacer protagonista de esa historia. Y a veces como espectadores nos quedamos solo mirando esa historia, cuando Dios quiere mandarte a bogar mar adentro. Cuando Dios te quiere decir, boga mar adentro, pero a veces Satanás es astuto y él está ahí constantemente diciéndote, hey, pero te recordaste de lo malo que hiciste aquella vez. Te recuerdas de aquello malo y por eso a veces te detiene de que tú bogues mar adentro. Pero el Espíritu Santo está ahí para redarguirte, para decirte que si el justo cae 7 veces se levanta. Para decirte que que no importa qué tan difícil sea tu condición o tu problema, te dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces estos hombres bogaron mar adentro. Y entre más iban, más se profundizaban. Y me recuerdo aquella vez que fui al mar, al río, yo me daba cuenta que entre más te metías al agua, más te limitaba a ti de correr. Porque si tengo el agua aquí en la rodilla y quiero hacer una carrera con una persona que no esté en el agua, esa agua me va a limitar a mí de seguir corriendo. Pero la persona que está va a correr más rápido. Entre más tú te metes al agua, más tu cuerpo físico se está limitando tu cuerpo físico, para que tu espiritualidad acoge más fuerza, para que tu espiritualidad agarre más profundidad en el Señor. Porque Dios no puede trabajar con tu cuerpo y trabajar con tu espíritu, porque la carne lo que demanda la carne es contrario a lo que el Señor te quiere dar. Entonces el Señor te dice que bogues mar adentro. Y entre más te metes al agua, más te limita. Entre más te profundizas, más te limitas y más el Señor toma control. Entre más te profundizas, más te limitas y más el Señor toma control. Y me recuerdo cuando yo estaba en Limón una vez, que yo andaba en el agua y yo estaba a punto de ahogarme. Y yo solo veía que el agua estaba encima mío y yo no podía ver nada. Y a veces, hermanos, Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero como no nos hemos profundizado en la palabra de Dios, dejamos que cuando estás en dificultades querés comenzar a usar tus manos. Querés comenzar a usar tus manos para poder resolver tus problemas.
pero Dios no necesita tu ayuda para sacarte de tu problema. Mire, Dios no necesita tu ayuda para sacarte de tu condición. Por eso Él quiere que juguemos mar adentro, para poder limitar la carne y darle acceso al Espíritu Santo para que comience a tomar control en nuestras vidas. Amén. Y dice el 5. Respondiendo Simón Pedro, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Entonces, le dijo el 5, respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Me imagino que en ese momento Pedro sabía que al no pescar ya le había afectado su reputación como pescador. Pedro entendía que su reputación como pescador, ya todo el mundo sabía que Pedro, el que se consideraba un gran pescador, hoy no pescó nada. Me imagino que por eso fue que le dijo: está bien, yo voy a echar la red, pero la voy a echar a tu nombre, por cualquier cosa, lo que llegue a suceder, pues tú eres culpable. Entonces tiró la red. Y mire que Dios deja que las cosas sucedan en tu vida con propósito. Lo malo Dios lo deja. A veces lo malo lo vemos como malo, cuando Dios quiere usar ese malo para escalarte un poco más. A veces vemos lo malo como: ¿por qué me está pasando esto siempre a mí? Y cuando lo pasamos en el instante, es porque Dios quiere usar eso para elevarte un poco más alto. Mire, una pelota, todos conocen una pelota de baloncesto, una soccer, right? De fútbol. Si usted agarra esa pelota y la rebota en el piso, va a rebotar para arriba de nuevo. Pero entre más duro le das a esa pelota, más alto va a rebotar. No sé si está captando conmigo. Entre más duro se le da a esa pelota, más alto se va a elevar. Entre más dura es tu situación, más alto Dios te va a elevar. Entre más dura es tu problema, más alto Dios te va a elevar. Por eso Él quiere que juguemos mar adentro. Porque a veces estamos pasando por circunstancias o dificultades, pero yo lo quiero resolver por mí mismo. A veces tu problema es tan grande cuando lo único que Dios quiere es que tú te enfoques en Él y Él se va a enfocar en tu situación. Por eso es necesario que cuando tú bogues mar adentro, no solo vayas con la mitad de tu cuerpo, porque si vas con la mitad, todavía quieres usar tus manos para resolver lo que Dios tiene el control de resolver. A veces hay que dejar que el Espíritu Santo tome control. A veces cuando ya estés adentro y no veas nada, es cuando Dios ve las cosas. A veces cuando ya estás tan profundo y no ves de dónde vas a ver, de dónde van a haber solución, es cuando Dios comienza a obrar en tu vida. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se cree. No te enfoques en tus problemas. Mira la promesa de Dios. No sé usted, pero yo le sirvo a un Dios que cuando Él promete, Él cumple. Dice su palabra en Proverbios 4:19. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Entonces cuando Dios da esa promesa, Él la cumple. Lo único que Él te está pidiendo es que bogues mar adentro. Lo único que Dios demanda de ti es que bogues mar adentro, que busques más de Él. Porque entre más profundo te metes con Dios, más limitación tiene la carne y más el Espíritu tiene control. Amén. Así es. Y toda esta semana estábamos hablando, había un mensaje que se pasaba en las redes y yo recibía de eso: es que no malgastes tu fuerza de águila peleando con los cuervos. No malgastes tu fuerza de águila peleando con los cuervos. Porque una vez que ya estés volando alto, va a llegar un punto donde esos cuervos ya no van a poder llegar a la altura que tú llegas. So, entre más te profundizas con el Señor, Satanás va a tener un límite y ya no te va a poder seguir molestando. Entonces Dios quiere que nos profundicemos, que boguemos mar adentro. Y dice el 6 y 7.
habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía la barca. Tus bendiciones van a afectar a todos los que están alrededor tuyo. Cuando Dios te bendice, va a afectar a todos los que están alrededor tuyo. Y le dijeron, cuando ellos recibieron esa bendición, le llamaron a todos los que estaban en la orilla, al barco que estaba en la orilla, que vinieran a ayudarles. Que vinieran a ayudarles. Pero a veces cuando Dios nos bendice, nosotros nos queremos, a veces cuando viene esa bendición, ya no queremos caminar en tierra, queremos caminar en el aire. Porque la bendición ya te está elevando. Cuando Dios te llama y cuando Él te bendice, que esa bendición sirva para alcanzar a otros. Que esa bendición sirva para bendecir a otros. Porque bien Pedro se podía quedar con todos esos peces. Pero no, Él les llamó a la barca que estaba para que viniesen y le ayudaran. Y tengo algo aquí que me gustaría demostrarle, de cómo yo pude entender la manera de cómo Dios nos bendice. Tengo un balde rojo. Cuando Dios te bendice, Dios te da la bendición y tú le pides que Dios te bendiga y Él te la da. Y tú la recibes. Y a veces lo que hacemos con esa bendición es que la metemos en el bolsillo. Y de repente bendecimos a otros uno por uno. Y viene alguien a tu vida y tú lo bendices con uno. Y a veces te toma hasta un mes, hasta una semana, con esa misma bendición que Dios te dio. Pero lo que Dios hizo con esta gente fue lo contrario. Ellos recibieron su bendición y la compartieron a los que estaban alrededor. Y mire qué sucede. Cuando tú compartes, das por gracia lo que recibiste por gracia, ahora tus manos están libres para recibir más. Entonces Dios te vuelve a bendecir de la misma manera. Y entre más te bendice, tú bendices a otros. Entonces Dios te vuelve a bendecir de otra vez y bendices a otros. Porque Dios quiere que demos de esa bendición. Pero a veces nosotros le ponemos límite a la bendición que Dios nos quiere dar. Pedimos para que Dios nos llene una sola mano cuando Dios te quiere llenar las dos manos. Mire, cuando usted le pone las dos manos, la bendición que Dios le va a dar llega a ser más. La cantidad de lo que Dios te da ya no es la misma cantidad. Entonces ahora es el doble. Ahora te toca dar por gracia lo que tú recibiste y lo das. Y entre más lo das, más Dios te vuelve a dar. Pero cuando invitas a otro que venga contigo, me gustaría que viniera, hermana, venga conmigo. Mire, cuando invitas a otros para recibir esa misma bendición, ponga su mano, hermana. Mire, ahora el espacio para la bendición es más grande. Entonces ahora que caiga la bendición, ya nuestro límite es avanzado, ya es más grande. Entre más invitas a esa bendición, más grande es lo que Dios te va a dar. Amén. Entonces Dios nos quiere bendecir, pero no seamos tacaños con la bendición que Dios nos da. Dios demanda de nosotros, así como Pedro llamó a las barcas cuando él recibió esa bendición, así Él demanda de nosotros que le llamemos a otros para que reciban su bendición. Dice el 13, Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y vamos al 8, Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Fue grande esa bendición. A veces cuando la bendición es grande, nosotros nos creemos grandes. Pero en ese instante, Pedro se humilló. Él vio que esa bendición era tan grande, pero él se humilló ante el Señor, porque reconocía que eso no era él, que era Dios que estaba obrando en su vida. Amén. Y cuando Dios te bendice,
No es para que te enaltezcas, es para que tú te humilles ante Él y reconozcas que todo eso fue gracias a Dios. Y eso no fue por tus obras. Romanos 12:13 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha llamado a bendecir a otros. Dios nos ha llamado para ser fuente de bendición para otros. No solo de quedarnos con esa bendición, pero y leyendo más, dice el 9, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora en adelante serán pescadores de hombres. Me llama mucho la atención cómo es que Dios bendice a esta gente. Dios los bendice. Y al nomás llegaron a la orilla, Dios le dijo: deja todo eso y sígueme. Mira, a veces Dios te bendice y tú te pegas tanto a esa bendición que ya una vez que ya te acoplas tanto a esa bendición, cuando Dios te lo quita te duele. Porque la bendición que Dios te da es para bendecir a otros. Si todos hemos sido llamados de ir a las naciones predicando el evangelio, el Señor te va a equipar para hacer esa obra, esa gran comisión que Él te ha mandado a hacer. Pero a veces cuando Dios te bendice, nosotros nos acomodamos y nos quedamos con esa bendición. Por eso fue que le dijo a Pedro: deja todo y sígueme. Por eso cuando ellos vieron, porque Pedro bien podía decir: no, tengo que vender esos pescados, tengo que disfrutar de esa gran pesca que se acaba de llevar a cabo. No, fue cuando el Señor le dijo: deja todo eso y sígueme. Mira, el propósito de Dios en tu vida es para bendecir a otros. Lo que Dios hace en tu vida es para poder bendecir a otros. Y Dios quiere que nosotros le sigamos. Dios quiere que nosotros nos quebrantemos en sus manos y entender que Él es el que tiene el propósito. Y Dios quiere que nosotros nos profundicemos en su palabra, en buscar lo que Dios demanda de nosotros. Estos hombres dejaron todo para seguir a Jesús. Y mire que los espectadores no entran más mar adentro. Los espectadores se quedan en la orilla. Pero estos hombres bogaron mar adentro. ¿Qué es lo que te está deteniendo a ti de bogar mar adentro? ¿Qué es lo que te detiene a ti de bogar mar adentro? Dios ya no quiere que seamos espectadores. Dios quiere que nosotros seamos protagonistas de esa historia. Que seamos hombres que otros hablen de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué es lo que te detiene de bogar mar adentro? Y los quiero dejar con este verso. En Lucas 9:23. Y decía a todos, Jesús le hablaba a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Amén. Que Dios me los bendiga. Eligió una barca para subirse y eligió la barca de Pedro. Yo a veces me pongo a pensar en la barca que se quedó a la orilla. Es probable que dijeron: ¿y qué tiene Pedro que no tenga yo? ¿Por qué Jesús eligió a Pedro y a mí no? Porque a veces nuestra posición es quedarnos murmurando porque fue elegido otro y no yo.
y lo gastamos nuestra energía renegando porque eligieron a otros, a nosotros no. Pero vea qué es lo que pasó después. Cuando Pedro sacó la gran pesca, ¿a quién llamó Pedro? A las barcas que estaban a la orilla. Así que no reneguemos porque Dios levantó a otro, porque cuando Dios levanta a otro es para bendecirlo, y cuando esa persona es bendecida, nosotros también somos bendecidos. Así que no gaste su energía porque otro fue levantado, sino alégrese, porque la bendición tuya también va a llegar a través de esa misma persona. Dios levanta a uno, y mi hermano Pedro lo dejó muy claro, no para que se quede con la bendición, sino para que esparza la bendición. Trajo el ejemplo de los frijoles, pero a veces la bendición que Dios ha depositado en ti es una palabra, y te has quedado con esa palabra, no la has esparcido a otros cuando otros necesitan de esa palabra. No te quedes con la bendición de Dios, sino que espárzala a otros. Llamó a uno para que fuera a lo hondo primero, pero el que estaba en lo hondo, ¿me están siguiendo, hermanos? Tiene la responsabilidad de llamar a los que están a la orilla para que vengan con él a lo hondo. ¡Ay, santo Dios! Usted que está en lo hondo, te es menester llamar a los que están a la orilla para que vengan contigo. Y no tomes energía para decir, no, debemos de llamarlo a lo profundo. Cuando te profundiza Dios, es para que profundices a otros. Bendito sea. Poderosa palabra, mi hermano. Y yo quiero llamar a aquellos que están en la orilla, esos que están viviendo en la orilla, que han tenido miedo de ir hacia adentro. Yo quiero llamarlos hoy para que hagan un compromiso con Dios, no conmigo, y que digan al Señor: Señor, ayúdame a abogar para adentro. ¿Qué es alguien que está a la orilla? Alguien que solamente observa, habla, pero poco hace. Pero usted quiere ser protagonista hoy. Así que incomódate y ven al Señor, porque Él te quiere llevar a la orilla. Estoy hablando con un pueblo hoy. Si tú estás en la orilla y quieres entrar mar adentro, pase por acá y vamos a orar contigo. Furumiyeti agumuhoni lagumeseha lebeha sutiga bafu amuru latiga huatibasieru